Bueno, estamos trabajando la misma temática, siendo que ahora vamos a mirar esos mecanismos de derechos que nos hacían falta, mecanismos de protección de derechos que nos hacían falta. Porque recuerden que anteriormente trabajamos la acción de tutela, el habeas data y el habeas corpus. Ahora vamos a trabajar esos mecanismos de derecho que nos hacían falta, como el derecho de petición, la acción de cumplimiento y la acción popular. Identifica los mecanismos que protegen los derechos consagrados en la Constitución Política Colombiana. Sigue siendo el mismo indicador que estamos trabajando. Entonces tenemos una pregunta problematizadora o un antes de aprender, como lo llamamos acá normalmente, que se coloca en el Classroom. Me gustaría escuchar su opinión acerca de cómo crees que sería el gobierno si los ciudadanos pudieran darle órdenes para que cumplan su deber. A ver, Laura. Bueno, sí. Yo diría que más o menos sería bueno y más o menos sería malo, señor. Ajá. ¿Por qué? Porque si, si uno lo ve en ese modo sería bueno, señor. Porque a la vez los ciudadanos, los que le interesan el país, ellos pelearían y darían buenas órdenes, pero hay personas que no les importa mucho el país y lo cual daría órdenes malas que no causarían un buen procedimiento al país, señor. Entonces yo digo que más o menos sería bueno y más o menos sería malo. Ok, muy bien. Gracias, Laura. Sebastián. Yo primero que todo, como Laura, diría que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Las cosas buenas, ya que como ella dice, hay gente buena que quiere cosas buenas para el país. Como bien lo podríamos utilizar, como nosotros elegimos a nuestro presidente y elegimos a nuestros representantes, estaría bien que pudiéramos, si él no cumple sus promesas, pudiéramos quitarlo, pero ya hay un mecanismo. Entonces sería bueno, ya que podríamos hacer cambios, como que hay unas zonas que siempre han prometido hacer proyectos que cambiarían todo, tanto económicamente como cultural, pero duran años y años diciendo que lo hacen y después dicen que no lo van a hacer y ponen excusas, entonces esto estaría mal. Y con esto nosotros podríamos buscar el bien para nuestro país. Pero lo malo es que hay gente que abusa de la confianza, como dicen por ahí. Entonces, cogerían eso para mal y no para bien. O del poder o abusan del poder. ¿Cierto, Seba? Abusan de poder. Muy bien, muy bien. Muy buena la intervención de los compañeritos de, de Laura y de Seba. A ver, Sofía. Señor, yo diría que sería bien, pero tampoco es tan bien. No sé, también tiene su lado malo. Sería bien porque, así como dice Sebastián, hay cosas que el gobierno no cumple y que el pueblo, como pudiendo darle las órdenes, sí las cumplirían. Pero hay unas cosas malas que serían, por ejemplo, ellos van a querer también todo el poder. Podrían abusar. Muy bien. Emily. Profesora, yo estoy de acuerdo con mis compañeros porque ¿Estás de acuerdo? Sí, profe, yo estoy totalmente de acuerdo con ellos porque hay veces que las personas tienen todo el poder y no usan bien ese poder. Bien. Mateo Mejía. Señor, tendrá sus partes buenas y tendrá sus partes malas porque, como ya han dicho, hay personas buenas y personas malas. Las personas buenas querrían lo mejor para el país. Un ejemplo sería de que lo que recogieran del IVA, su capital. Entonces, y sus cosas malas serían que los ciudadanos malos también querrían imponer leyes o normas que estarían mal,
para así poder hacer lo que, con el poder lo que ellos quisieran. Entonces sería bueno y malo al mismo tiempo. Cierto, si nosotros tendría su lado bueno, como dicen ustedes, pero también tendrían su lado malo, ¿cierto? Si nosotros los ciudadanos pudiéramos darle los órdenes para que hicieran y cumplan con su deber, a mí me parece que sería bueno, en cierto modo, porque sabemos que ellos tienen un deber y lo que estamos haciendo nosotros no es colocándoles el deber, sino diciéndoles que cumplan con lo que hicieron, con lo que van a prometer o con lo que prometieron y cumplan sus funciones. Pero tanto así como órdenes, como decían ustedes, hay cosas que pueden ser buenas y hay cosas que pueden ser malas. Hay personas que quizás lo verán y lo harán por el lado positivo y otras personas que quizás con ese poder harán cosas que no sean beneficiosas para el país. Yoli, ¿me va a comentar algo? Que vi que levantó la mano. No sé, me equivoqué. Ah, ok, listo. Bueno, fíjense si nosotros tuviéramos ese poder, si nosotros tuviéramos todo ese poder de decir qué es lo que deben hacer nuestros mandatarios, y creo que lo obtenemos, porque el pueblo es quien elige a sus mandatarios, del pueblo reside el poder y la soberanía. Nosotros somos los que colocamos, el pueblo es el que coloca al presidente, al alcalde, al gobernador en el puesto en el que se encuentra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de nosotros emana el poder, porque sin las votaciones que hacemos nosotros o sin los votos, ellos eh, no podrían estar en el cargo que están normalmente. Bueno, recordándoles un poco el concepto de qué son los mecanismos de protección, sabemos que estas son las herramientas o los medios por los cuales nosotros ejercemos el derecho a la protección de nuestros derechos, ¿cierto? Qué raro suena, pero es así como tenemos derechos, así como la misma Constitución nos otorga derechos, también así como la Constitución nos otorga derechos, así también nos otorga unos mecanismos y unas herramientas con que nosotros podemos defender nuestro derecho, ya sea nuestro derecho a la salud, ya sea un derecho fundamental, ya sea un derecho social y económico, ya sea un derecho ambiental o un derecho solidario, que son considerados, como hablábamos anteriormente, los derechos que vemos en la Constitución, que se relacionan mucho con los derechos humanos, y estos derechos en la Constitución tienen unos mecanismos con el fin de brindarnos seguridad, con el fin de garantizarnos que nuestros derechos sean respetados, con el fin de decir estos derechos son importantes o estos derechos son supremamente importantes y son valiosos para todas las personas. Por eso en la Constitución tiene un fin y un propósito de darnos nuestros derechos, pero también de darnos unos mecanismos de protección para esos derechos, para que no sean vulnerados por entidades públicas, para que no sean vulnerados por las personas, en fin, para que no sean vulnerados por instituciones privadas, en fin. Y nosotros podemos hacer uso de esos derechos. Nosotros como ciudadanos podemos hacer uso de todos esos derechos sin restricción alguna. Fíjense, ya habíamos hablado de la tutela y decíamos que la acción de tutela defendía los derechos
los derechos fundamentales, incluyendo los derechos fundamentales de todos los ciudadanos que se encuentran en la Constitución. Hablábamos de la habeas data y decíamos que más que un mecanismo de protección de derechos, era como o es sobre todo un mecanismo o un medio o una herramienta que sirve para que nosotros actualicemos nuestra información, nuestra información de nuestro nombre, edad, cédula, nuestro estado civil, en fin, nuestra información personal en los bancos, en las entidades públicas donde tengan esa información. Entonces tenemos ese privilegio y esa garantía de hacerlo. El habeas corpus, hablábamos de que en el habeas corpus era ese derecho, ese mecanismo o esa herramienta que ayuda a proteger el derecho a la libertad, siempre y cuando se nos esté vulnerando y siempre y cuando estemos considerando o se considere que estamos privados de la libertad sin justa causa. Entonces ahí podemos presentar un derecho de habeas corpus que protege el derecho básicamente de la libertad cuando se priva nuestra libertad sin justa causa. Cuando nos llevan sin justa causa, entonces yo puedo apelar y puedo colocar un habeas corpus. Bueno, esos son los que trabajamos la vez pasada. Ahora trabajamos los derechos y los mecanismos de protección. Uno de ellos que vamos a trabajar es el derecho de petición. Este derecho de petición, igual que todos, se encuentra en la Constitución. Se encuentra en la Constitución Política de Colombia del año 1991, se encuentra en el artículo 23 y este es un mecanismo, o más bien es un derecho fundamental que tenemos todos los ciudadanos, de hacer solicitudes respetuosas para conocer asuntos que pueden ser de incumbencia a las autoridades públicas o particulares que presten servicios públicos. Se encuentran consagrados en el artículo 23 de la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona puede hacer uso de este mecanismo legal. Esto es un mecanismo legal con el cual podemos solicitarle a los funcionarios públicos que nos suministren la información de su despacho, que nos suministren información de lo que están haciendo y cómo lo están llevando a cabo. Ese es el derecho de petición. Estoy pidiendo algo. ¿Qué significa? Estoy pidiendo algo, entonces tenemos el derecho de solicitarle a un alcalde, a un gobernador, a unos funcionarios públicos que nos brinden información de su despacho, que obviamente sea de nuestro interés, porque si no nos interesa, ¿para qué vamos a pedir la información? También podemos solicitarle que realicen alguna acción. Nosotros de manera respetuosa podemos solicitarle que omita una acción o deje de realizar una acción o por el contrario realice una acción, que omita una acción que está perjudicando a la ciudadanía, que está perjudicando a la ciudadanía o a la comunidad en general, que quite esa acción que la perjudica, o también podemos solicitar que realice alguna acción. Por ejemplo, cuando nosotros le solicitamos que realice alguna acción, un ejemplo podría ser que le entregue las ayudas de emergencia a la población que está desplazada, que está esperando esas ayudas. Nosotros podemos llegar y solicitarle a un funcionario público que les entregue todas esas ayudas humanitarias que este grupo de desplazados posee y tiene. O cuando decimos que omita una acción o que quite una acción,
podemos solicitarle que omiten o deje de realizar una acción que esté perjudicando a un ciudadano o a la comunidad en general. ¿Qué puede hacer? Algo que perjudique, que quizás los quite de su lugar, por ejemplo, los grupos indígenas que sean quitados del lugar donde ellos siempre prevalecen, que perjudique de pronto la acción en que van a construir un acueducto y por ese acueducto tiene que pasar por una zona de resguardo. Podemos podemos hablar y pedirle que estas personas también tienen sus derechos y hay que resguardar su diversidad cultural. Entonces, el derecho de petición puede formularse porque uno puede decir, señor, ¿y a dónde se lleva ese derecho de petición? ¿Dónde hago valer mi derecho de petición? Pues el derecho de petición puede formularse ante cualquier funcionario del gobierno, ante el procurador, ante el alcalde, ante el personero, ante el director de una institución, ante el gobernador, ante cualquier funcionario público. Usted puede presentar el derecho de petición. También puede presentarlo en instituciones privadas que cumplan funciones públicas, o sea, que cumplan funciones del gobierno. Si a pasados 15 días el funcionario público o el particular del presentador del servicio público no responde, se presentará una violación de un derecho fundamental de petición, que entonces al funcionario, ¿qué le van a hacer? Le van a sancionar, va a tener sanciones disciplinarias y puede adelantar una acción de tutela para solicitarle respuesta. Por ejemplo, si tú pides un derecho de petición al alcalde y este no te responde dentro de 15 días, puede esta persona tener una acción de unas sanciones disciplinarias, o también puedes, ya que no responde, también puedes hacer algo y es irte a la última instancia, que es mostrar una acción de tutela. Para tramitar un derecho de petición se debe, obviamente, colocar el nombre de la persona, la identificación de la persona, luego debemos colocar de esta manera: hago uso del derecho de petición para solicitar X información, o para solicitar que el alcalde haga esto, Lo pedimos porque tal, y la firma de los que están pidiendo, de los peticionarios. Listo, y hay que colocar a quién va dirigido y quién debe responder. Un ejemplo, una referencia que les puedo dar, cuando dice, nosotros como integrantes de la organización ambiental, Cuidemos el País, hacemos uso del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y en el artículo siguiente del Código Administrativo, con el fin de solicitarle, entonces ya, de solicitarle que en el país, en una región geográfica del país ubicada en tal parte, está sucediendo esto y están haciendo mal uso del ambiente, y están perjudicando el ambiente sano y también están perjudicando a las personas que se encuentran ahí, yo lo hago de esa manera. Digo, cualquier información, diríjase, y te damos la respuesta, listo. Firma quienes hacen esa petición. Por su parte, ahí eso es lo que es el derecho de petición. La acción del cumplimiento, esta acción de cumplimiento, la acción del cumplimiento surge con la Constitución, en la Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo 87, que es: ordena a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido,
se interpone después de un derecho de petición. O sea, hago mi derecho de petición y después si no hago, me omitieron mi derecho de petición, puedo colocar una acción de cumplimiento. Los derechos que protege la acción de cumplimiento es que se creó para proteger los derechos de las personas consagrados en la Constitución. La acción de cumplimiento surge en ella que toda persona podrá acudir ante una autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad que omitió sus funciones, que debe cumplir con lo que está haciendo. La acción de cumplimiento se da a conocer a partir de una ley, que es la de ley 393 de 1997, quien reglamentó y estableció los límites y alcances de dicha ley. Esta forma puede ser interrumpida por cualquier ciudadano, o puede ser interpuesta, perdón. Esta forma, acción de cumplimiento puede ser puesta por cualquier ciudadano. No necesita tener conocimientos jurídicos especiales, no necesita ser abogado ni nada. La solicitud se hace de una forma sencilla, no contiene fórmulas especiales y de igual forma se puede llevar a las defensorías, a las procuradurías y a las contralorías, así como las organizaciones sociales. También se presenta para asesorar. Antes de una acción de cumplimiento, antes que se haga una acción de cumplimiento, hay que tener en cuenta con anterioridad de haber presentado un derecho de petición al funcionario público responsable de cumplir con la ley administrativa. O sea, yo primero hago el derecho de petición, porque el funcionario X le estoy pidiendo que me diga cómo va su actividad frente a entregarle lo que necesitan los desplazados. Yo le estoy exigiendo eso, pero este señor no me hizo eso. Entonces yo puedo colocar una acción de cumplimiento para que éste cumpla con su acto administrativo. ¿A quién se dirige? ¿Cómo se dirige? Escoge la identificación la identificación de la persona que está colocando. Se explica brevemente a qué se refiere el incumplimiento del funcionario público. Determinar cuál es el funcionario que está incumpliendo con su proceso. En fin. Por su parte, la acción popular tiene que ver con la protección de los derechos o los mecanismos, con los derechos y con los mecanismos de los intereses colectivos. O sea que aquí se protegen los derechos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad, la salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros similares en la Constitución, planteados en el artículo 88. Bueno, esto lo vamos a dejar para la próxima clase, pero me gustaría aquí, primero, antes de terminar, mirar cómo respondemos la actividad número 1. Dice, los humedales son ecosistemas fundamentales para la diversidad de anfibios, peces y aves. Estas zonas de transición entre el medio acuático y terrestre son espacios vitales para la preservación del medio ambiente. Desde el 2008, el humedal del Guaymaral, ubicado en la sabana de Bogotá, ha sido rellenado en su mayoría para construir concesionarios, centros comerciales, colegios, universidades, parqueaderos, cementerios y estaciones de servicios. Listo. ¿Se está vulnerando algún derecho con esta situación? ¿Por qué? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Se está vulnerando algún derecho con esta situación que se presenta en los humedales? ¿Y por qué? A ver, rapidito, antes que se nos acabe el tiempo. Laura. Yo digo que sí se está vulnerando
un derecho, ya que los humedales es muy importante para los anfibios, peces y aves. Pero desde el 2018, en la sabana de Bogotá, han colocado centros comerciales, colegios, universidades, etcétera, ¿verdad? Y eso le haría mucho daño a los humedales y más a los anfibios, peces y aves, ya que su territorio es como su hábitat y van a ser y es muy diverso. Muy bien. Amy. Profesora, se está vulnerando el derecho al medio ambiente. Muy bien, aquí claramente vemos que sí se está vulnerando un derecho y se está vulnerando ese derecho, principalmente el derecho al medio ambiente, y como decía la compañera Laura, este es un espacio donde los anfibios, peces y aves por lo general se encuentran ahí, es su ecosistema, es su hábitat, ¿cierto? Y se les está respetando al momento de construir todos estos centros comerciales, colegios, universidades. ¿Por qué? Porque como claramente se dice aquí, los humedales son unos espacios vitales para la preservación del medio ambiente y por ende se está vulnerando el derecho a un medio ambiente sano. Entonces, esa es la respuesta de la actividad número 1. Los estudiantes que no la tengan así la pueden corregir y los que no pueden agregarle un poquito más con sentido a lo que estamos trabajando. Sebastián Rodríguez. Señor, era para ver si le podía tomar captura al derecho de cumplimiento para poder copiarlo, que no me dio tiempo. Pero está en la guía, mijo, está en la guía en Classroom. Ah, ok, señor. Está en la guía en Classroom. Bueno, chicos,